Permítanme empezar y, en primer lugar, dar la bienvenida a todos los participantes a esta primera charla del Club de Ginebra sobre temas económicos que están relacionados con Bolivia. Con estas charlas, el Club de Ginebra desea abrir un espacio de diálogo para un intercambio de opiniones, un mejor acceso a la información de nivel técnico, aportando de esta manera la difusión y mayor comprensión de factores y aspectos económicos que son de actualidad y de relevancia para Bolivia. Nuestra primera charla abordará la temática de los préstamos del Fondo Monetario Internacional y en particular de la reciente asistencia financiera de emergencia otorgada por el Fondo a Bolivia bajo el llamado Instrumento de Financiamiento Rápido. Según informes del fondo, se trata de un monto de aproximadamente 327 millones de dólares o el equivalente de 240 millones de derechos especiales de giro. Y obviamente nos interesa abordar el tema de la devolución anticipada de esta asistencia financiera. Nuestro objetivo es que mediante las presentaciones de los ilustres expositores podamos comprender mejor las condiciones de esta asistencia financiera, las razones económicas, o tal vez no, que hayan influido en su devolución anticipada y las implicaciones de esta devolución en el ámbito tanto macroeconómico y microeconómico. Y, por supuesto, abordar el tema del costo financiero que ello implicó. Finalmente, sería interesante compartir algunos puntos de vista sobre todo lo que significa todo esto para el ciudadano común, es decir, el productor, el consumidor, etc. Entonces, esos son los temas que queremos abordar. Permítanme presentar a nuestros ilustres expositores, aunque estoy seguro que todos los conocen. En primer lugar, José Gabriel Espinosa, es economista por la Universidad Católica Boliviana, San Pablo, con maestría en Desarrollo Económico. Fue hasta hace poco tiempo miembro del directorio del Banco Central de Bolivia, consultor en el sector privado, investigador de la Fundación Milenio, de la Fundación Konrad Adenauer y de la Friedrich Ebert Stiftung, entre muchas otras actividades. Tenemos también el placer de acoger a Gonzalo Chávez, con estudios doctorales en la Universidad de Manchester, una maestría de Administración Pública en la Universidad de Harvard, una maestría en Política Económica en la Universidad de Columbia y una maestría en Relaciones Internacionales de la Pontífica Universidad Católica de Río de Janeiro. Es director de la Escuela de la Producción y la Competitividad en el ámbito de las maestrías para el desarrollo de la Universidad Católica Boliviana San Pablo. Finalmente, Julio Alvarado, magíster en Economía de la Universidad Bruno Leuschner de Berlín, es diplomático de carrera, ocupó varias funciones en embajadas y misiones permanentes de Bolivia en varios países. Es docente de la Universidad Mayor de San Andrés, consultor internacional de entidades privadas y públicas, presidente del directorio de la Asociación Boliviana de la Economía Política de la Globalización. Como podrán apreciar, hoy día nos beneficiamos con la participación de expositores de muy alto nivel. Personalmente y a nombre del Club de Ginebra quisiera darles muchas gracias a los tres por haber aceptado nuestra invitación. Para nosotros es un orgullo y un placer tenerlos aquí. Tenemos muchas expectativas en conocer sus perspectivas y experiencia profesional en estos temas. Estamos seguros que sus presentaciones y el debate posterior nos permitirá mejorar nuestra comprensión de esta temática. Quisiera referirme ahora muy brevemente a los aspectos organizativos de esta charla, cuya duración está prevista entre aproximadamente 1:15 y 1:30. Primero invitaré a los expositores a realizar sus presentaciones. Cada uno tendrá 10 minutos máximo. Empezando con José Gabriel, quien nos hablará sobre las condiciones de acceso a fondos del Fondo Monetario Internacional y las características de la última asistencia financiera de emergencia.
Luego invitaremos a Gonzalo que nos hable sobre las repercusiones macroeconómicas. Y finalmente Julio compartirá con nosotros sus puntos de vista sobre los aspectos microeconómicos. Luego de las presentaciones individuales tendremos 15 minutos para un intercambio entre los expositores con algunos comentarios adicionales que ellos deseen hacer. Dispondremos al final de alrededor de 20 minutos para las preguntas y respuestas. Finalmente, 3 puntos relacionados con la logística. Quisiera solicitar muy respetuosamente a todos los participantes, excepto a los expositores, a desactivar sus micrófonos para evitar cualquier interferencia. Quisiera invitar a la audiencia a escribir sus preguntas en el chat, indicando a quién está dirigida su pregunta. Alfonso Julio y Cristian Ugarte leerán sus preguntas en el momento adecuado. Esto nos permitirá tener una charla organizada y en acorde con el tiempo disponible. Segundo punto, la charla está siendo grabada. Nuestro compañero Diego Camacho está supervisando todo el desarrollo de este evento. Bueno, hablé suficiente y no deseo tomar más del poco tiempo disponible. Sin más que añadir, quisiera dar la palabra a José Gabriel para que empiece con la exposición. José Gabriel, por favor. Muchas gracias, Willy, Cristian y a toda la gente que ha organizado esto. En primer lugar, quiero arrancar diciéndoles que he tenido un contratiempo logístico en casa, así que tuve que moverme a un lugar público, por lo tanto el audio no es el mejor de los mejores. Y bueno, cualquier cosa ahí les ofrezco mis disculpas. A ver, vamos a arrancar un poquito explicando qué es lo que son 3 puntos básicamente. Me comentaron que esto era una charla, tratábamos de hacerlo algo un poco más dinámico que las presentaciones usuales y a partir de ahí creo que va a ser mejor comentarles lo que había sucedido en el 2020 y por qué hemos tenido que o quisimos recurrir al FMI. Básicamente me voy a enfocar en tres aspectos. El primero de ellos es un poco las líneas de crédito de asistencia financiera en realidad que otorga el FMI. Son muchas más que el famoso acuerdo de stand-by que asusta tanto a los gobiernos de la región. Un poco voy a describir algunas condiciones y algunas particularidades de cada uno de ellos y obviamente el por qué hemos ido nosotros por este instrumento de financiamiento rápido, que es la que hemos optado en el caso de Bolivia. Un poco explicarles el contexto que nos llevó a recurrir al FMI en ese momento. Obviamente la pandemia es el principal motivador y otras condiciones de orden político e institucional que obligaron al gobierno a recurrir a esto. Y finalmente, bueno, voy a explicarles el instrumento de financiamiento, cuáles eran las condiciones o cuáles no que teníamos en el caso de Bolivia. A ver, el FMI, como les decía, tiene varias líneas de financiamiento. La más importante probablemente o la más conocida es el acuerdo de stand-by, que suele darse básicamente cuando los gobiernos ya han entrado en cesación de pagos, cuando están en crisis de balanza de pagos. Para quienes no son economistas, básicamente cuando los gobiernos ya no pueden hacer frente a sus obligaciones externas, básicamente. Normalmente esto viene después de un periodo muy fuerte interno, de inestabilidad interna en lo económico, pero también con problemas en balanza comercial, en balanza de capital, ¿no? Entonces, suele ser probablemente el préstamo al que recurren cuando ya prácticamente nadie más te quiere prestar. Obviamente, el acuerdo stand-by tiene una serie de condicionantes macroeconómicas y esto tiene que ver con la urgencia por la cual los países han recurrido a estos acuerdos. Las tasas y las condiciones financieras que suele aplicar el FMI prácticamente en todos los instrumentos financieros que aplican son exactamente las mismas. Lo que difieren son los periodos y los montos a los cuales tú puedes acceder, ¿no? Fíjense que, por ejemplo, en el caso de Argentina, que es el Creo que se cortó. Sí, se cortó, José Gabriel. Tal vez podrías sacar el video y facilitar la transmisión del audio.
tal vez invitar a Gonzalo que se conecte. Gonzalo, si podrías conectarte, y después volveríamos a retomar lo que nos estaba compartiendo José Gabriel. Interés de invitarte a ti era, tal vez si puedes compartir con nosotros tu visión de qué significa, desde el punto de vista macroeconómico, esa devolución anticipada. José Gabriel nos estaba indicando de que ese monto financiero tenía un cierto destino, hacer frente a los gastos imprevistos debido a la pandemia. Entonces, devolverlo eso obviamente significa disponer de menos recursos financieros, pero también tiene alguna repercusión en lo que se refiere a las reservas internacionales existentes. Quisiéramos que nos compartas. A ti. Bueno, muchas gracias. Entonces, en 10 minutos, muy rápidamente, tal vez primero contextualizar la situación externa de la economía boliviana, ¿no? Creo que es importante ver un poco la película para después entender este evento que ocurrió con la devolución de los 347 millones de dólares. Bueno, a ver, en el sector externo, como ustedes saben, cuando uno ve la balanza de pagos y comenzamos el 2005-2006, Bolivia tiene dos situaciones sumamente favorables. Por el lado del comercio internacional, los precios de las materias primas comienzan a subir significativamente. Bolivia tiene un boom en las exportaciones, acompañado obviamente también de un boom de importaciones, pero entre el 2005 y el 2014 se generan adicionalmente unos 60.000, 70.000 millones de dólares que es la explicación de buena parte del boom económico, ¿no? Entonces, en ese contexto también se ve una mejora de las remesas internacionales, es decir, hay un ingreso masivo de capitales en el país. ¿Qué está pasando en el lado de la inversión extranjera directa y los préstamos? Estos están prácticamente parados en el tema de la inversión extranjera directa, por lo menos hasta el 2008 o 2009, no se producen ingresos de divisas por esa línea y los préstamos están sumamente bajos. Cabe recordar que la deuda externa en Bolivia el año 2005 era de aproximadamente 64% del Producto Interno Bruto, y ese es el otro elemento importante, que cuando entra Morales se produce el perdonazo de la deuda hecha por varios de los países amigos y la cooperación internacional, y la deuda que estaba en 64 pasa a 17%. Entonces, se presenta para el gobierno de Morales y Arce Catacora de ministro un contexto macroeconómico espectacular, yo diría, no visto hace muchos años en Bolivia, con ingreso masivo por el sector externo en varios frentes, o en una situación donde tú no tenías que pagar deuda externa porque te habían perdonado, ¿no? Eso ocurre hasta el 2013, 2014, cuando se revierte el shock negativo, comenzamos a perder en nuestras exportaciones, caen en un 30% aproximadamente, y durante ese periodo pues comienza un periodo de vacas flacas. La desaceleración de la economía, la crisis que estamos viviendo ahora comienza en ese momento y se agrava con la pandemia, por supuesto. Pero en ese momento tú tienes que el sector externo comienza a tener el efecto negativo del anterior periodo, 2005-2014, aquí comienza a haber problemas. Pero el gobierno decide utilizar la demanda interna, el gasto público, para sustentar el crecimiento en 2014, 2015, 2006, y para eso utiliza significativamente las reservas internacionales. Estas habían subido a algo como 15.000 millones de dólares allá por el 2015, y esto comienza a bajar hasta el 2019, hasta la entrada la salida de Evo Morales, 8.500 millones de dólares, ¿no? O sea, el grueso de las reservas internacionales se gastaron en este periodo para atenuar el shock externo y para evitar que el Producto Interno caiga. Pero, como ustedes saben muy bien, ya a partir del 2014-15 se produce una desaceleración de la economía que en el año 2019 llega a 2.2%, 2020 ya viene la crisis brutal de la pandemia y la cuarentena, y también la crisis política, y el crecimiento baja significativamente. Pero yo diría que a partir del 2014-15 es que primero se comienzan a utilizar más reservas internacionales, pero también aumenta el endeudamiento externo, ¿no? El endeudamiento externo en esa época era 16, 17%, y comienza a subir, y cuando Morales sale,
el nivel de la deuda externa boliviana era de alrededor de 25% del PIB. Entonces, el financiamiento ya del gobierno ya se hacía con recursos externos. Algunos recursos que venían de la cooperación internacional, sobre todo del BID y de la CAF, que invirtieron masivamente en infraestructura ese periodo, y si no me equivoco, $1.000 millones o 2.000 creo que no me acuerdo bien, Gabriel nos puede ayudar con ese dato, pero de las emisiones que se producen en el mercado privado. Bolivia sale al mercado privado y coloca dinero, y si no me equivoco son como $2.000 millones. Primero 1.500, primero 1.000, después 1.000 o algo así. A tasas interesantes, 5 o 6%, pero logra colocar rápidamente ese dinero en la economía. Y esto es presentado como un triunfo del modelo económico, diciendo, miren, el mercado mundial está reconociendo lo espectacular que lo estamos haciendo. Sin embargo, cuando uno ve la composición de quienes compraron esos bonos hace unos años atrás, ve claramente que eso está dominado por fondos de las AFPs. Las AFPs bolivianas, ¿no es cierto?, fueron obligadas a comprar esos recursos, en su mayoría en el sector externo, y obviamente desde la perspectiva financiera fue bueno para los depositarios, porque a nivel interno estaban pagando 2-3%, y esos fondos, pero con plata boliviana, ¿no es cierto?, comienzan a pagar 5 o 6%. Sin embargo, se crea esta imagen de que Bolivia estaba preparada, ¿no es cierto?, para hacer emisiones de éxito, y en realidad era buena parte de esa plata, era en realidad un dinero que salía de Bolivia y se compraba bonos internacionales. Eran los propios bolivianos a través de las AFPs que estaban comprando estos bonos, digamos, esta deuda soberana. Bien, entonces, pero ya a partir de 2014, 15, 16, la deuda externa comienza a subir y, como les digo, llega como a 25% del PIB, algo como 10.000, 11.000 millones de dólares. Ahí viene el gobierno de Áñez, ¿no es cierto?, que obviamente también está sufriendo significativamente de la sequía externa y de la crisis, y decide pues tener una política más agresiva en términos de deuda externa. Y ahí aparecen los famosos derechos especiales de giro. Le voy a dejar a Gabriel que cuente el tema más técnico, ¿no es cierto?, que es un intercambio de monedas en realidad, que ingresa eso como un crédito muy rápido, no es un crédito de ajuste estructural, no tiene ningún condicionamiento externo, no tiene la vieja, digamos, la vieja política de decir del Fondo Monetario Internacional, ese dinero ustedes tienen que devaluar. Hay un documento donde se colocan las posiciones del fondo y del banco, pero del fondo y de Bolivia, pero no hay un documento explícito que diga, bueno, aquí está el dinero y ustedes tienen que devolvernos, ¿no? Pero para eso tienen que hacer ajustes, no hay nada de eso. Entonces es un crédito casi de libre disponibilidad que venía en un momento que el país necesitaba ese dinero, sobre todo para sustentar la economía boliviana e iniciar probablemente un tema de salud, ¿no es cierto? No era mucho dinero, ¿no es cierto?, si lo ves en la perspectiva de las necesidades, pero era un paso interesante de recursos. Y lo que pasa es que ese dinero entra al país, sin embargo, sistemáticamente en el momento, como el Congreso era controlado por el movimiento al socialismo, bloquean y no dejan que ese dinero sea aprobado, ¿no es cierto?, en la Asamblea Nacional, y por supuesto queda como una especie de depósito, supongo, en el Banco Central de Bolivia. Después de unos 4 meses aproximadamente, el gobierno de Arce Catacora, a través de su presidencia del Banco Central, decide devolver ese dinero, pero solo que en el momento de la devolución, como este es un intercambio de monedas, el dólar costaba más y por lo tanto se devuelven como 20, 25 millones de dólares adicionales, ¿no es cierto?, lo que ha generado muchísima crítica y polémica, ¿no? Entonces se devuelve ese dinero y bueno, y ahí quedan las cosas, ¿no? Ahora, también simplemente para terminar esto, yo diría que un elemento importante visto desde el otro lado es que todos estos recursos comenzaron a ser canalizados por el Fondo Monetario con mucha agresividad.
y uno ha visto cómo el Fondo Monetario Internacional está cambiando en su contenido y forma la manera en que se relacionaría con los países desarrollados, ¿no? Entonces ya habla, yo diría, de criterios que jamás lo hacía en el pasado. Entonces habla ahora, por ejemplo, que para cerrar déficit fiscal habría que hacer un impuesto para los ricos. Habla de que el dinero tiene que ir a temas sociales. Habla de que se debe condonar la deuda externa, ¿ok? Y habla de que buena parte de la reconstrucción económica que se requiere debería ser verde y digital. Entonces, este es un cambio importante, probablemente empujado por los países que entienden que tienen que cambiar eso para que se produzca una reactivación económica mundial. Hay que apoyar a los países en vías de desarrollo. Han aumentado también los derechos especiales de giro, de saque, ya no son probablemente para todos los países han aumentado el valor de, eso, de lo que significa eso, y pues hay un cambio importante. Ustedes saben muy bien, el Fondo Monetario Internacional ha estado anunciando una recuperación del tipo V chica muy rápida. Para el caso boliviano, en su reciente informe que salió esta semana, habla de que el crecimiento en Bolivia sería 5.5%, contrario a lo que proyecta el gobierno, que es 4.4%, solo que al año sería 4.3%, ¿no? O sea, el 22%. Esto muestra, digamos, una lectura optimista. Por supuesto, el gobierno Arce Catacora, como ya lo ha hecho en el pasado, dice, miren, es el reconocimiento, la postración avergonzada del Fondo Monetario Internacional que recién cree nuestro modelo, ¿no? Entonces, Lo siento, Gonzalo, tal vez un minutito para que puedas terminar. Sí, entonces, simplemente para cerrar, les decía que hay un uso político muy fuerte de este giro que se está produciendo en el Fondo Monetario Internacional, a tener una postura más flexible, y se le atribuye influencia, o sea, que es el gobierno boliviano el que habría hecho cambiar de opinión, ¿no es cierto?, al Fondo Monetario Internacional, y que va en esa línea, ¿no? Que hay un reconocimiento en esa dirección. Y eso hace que probablemente, pues, a futuro se necesitan, con esto termino, para que sostener este crecimiento, que para este año va a ser de rebote estadístico muy grande, pero para sostener este crecimiento, el gobierno boliviano, a través del presupuesto general de la Nación, ha establecido 5.750 millones de dólares de endeudamiento, 2.750 de organismos internacionales y 3.000 en mercados privados. Habrá que ver si esto se hace a la velocidad suficiente de la que se necesite el dinero este año, pero los mercados internacionales, como ustedes saben muy bien, están muy líquidos. Perú ha puesto deuda soberana a 100 años a tasas de interés muy interesantes. Entonces, si se hacen bien las cosas, el sector externo va a seguir siendo muy importante para la consolidación de la recuperación económica y la transformación productiva que se podría dar a futuro. Listo, muchas gracias. Muchas gracias, González, muchas gracias. José Gabriel, lo siento, tuvimos esa desconexión. Tal vez ahora podrías continuar después de lo que habías empezado a hablar. Por favor. Bueno, gracias, y la verdad que en todo caso ha sido bueno porque le he dejado la parte dura a Gonzalo, y Gonzalo me ha alivianado mucho de la explicación del por qué teníamos que recurrir al fondo en ese momento. No voy a ahondar más en los tipos de créditos o de asistencia financiera que da el fondo. Sí voy a hacer una aclaración. El fondo no da créditos. El fondo lo que hace es asistencia financiera contra las monedas de los países miembros. Es decir, el único mecanismo financiero que utiliza el FMI es el swap de divisas. ¿Qué es un swap? Básicamente es un intercambio de activos. Al inicio de la operación, los países que recurren al Fondo Monetario emiten un pagaré en moneda local. Eso es básicamente, ese es el atractivo del fondo. Y contra esa moneda local, el fondo te entrega DEX, ¿no? Estas DEX que es una canasta de monedas, es una composición donde, por ejemplo, el dólar tiene más del 50% de validez, el euro es otro 30, yen estamos en 10, y hay una serie de monedas que están detrás de eso. Entonces, la idea de que sea una canasta es tratar de mitigar las fluctuaciones que tienen estas monedas en el mercado internacional para que la DEC tenga un valor que no varíe tanto en el tiempo. Entonces,
Estas DEX son las divisas que uno recibe y obviamente independientemente de la línea de financiamiento que haya optado, que puede ser un acuerdo stand-by o una línea de crédito de liquidez, por ejemplo, es el caso de Chile. Justo en el momento de la pandemia, Chile ha recibido una línea de crédito de liquidez por $22.000 millones. No los ha utilizado todos, pero para que se den una idea de la magnitud de recursos que puede inyectar el FMI. En el caso de la línea de crédito de liquidez que ha recibido Chile, por ejemplo, tampoco hay ninguna condicionante. Es el mismo caso del instrumento de financiamiento rápido al que hemos recurrido nosotros. La gran diferencia es que estas líneas de crédito de liquidez solo se aplican a países con un manejo macroeconómico estable, ¿no? Entonces Chile viene con una regla fiscal muy dura, es decir, ellos no siempre gastan menos de lo que recaudan. Tiene un perfil comercial bastante interesante, tiene reglas institucionales bastante claras, entonces no hay por qué ponerle ninguna condicionante. En el caso boliviano, nosotros hemos recurrido al IFR, que es un instrumento que en principio estaba diseñado para apoyar de manera rápida a los países que entran en problemas de pagos al exterior. Normalmente los acuerdos del FMI se hacen con los bancos centrales. Sin embargo, Bolivia tiene una particularidad desde la última constitución, de la constitución del 2009, es que se ha puesto al Banco Central prácticamente en un tercer nivel respecto del FMI. Mientras la gran mayoría de los países tienen a su gobernador, el representante ante el FMI, que es el presidente de los bancos centrales. En el caso de Bolivia, el gobernador es el ministro de Economía, el subgobernador es el ministro de Planificación, y después, si es que estos dos no pudieran asistir o cumplir sus funciones, recién ahí entra el Banco Central. La Constitución boliviana también pone al Banco Central en una situación de subyacente, si quieren, al Ministerio de Economía. No es una entidad independiente, la independencia del Banco Central prácticamente por Constitución ha sido eliminada. De hecho, hoy día el Banco Central tiene la obligación de coordinar la política monetaria con el Ministerio de Economía, eso está bien, pero por ejemplo el caso de la política cambiaria, que es una parte de la política monetaria, pues está en manos del Ministerio de Economía. Entonces, ahí hay un gran problema constitucional, de mal diseño constitucional, que hace que en el caso de Bolivia, quien tiene que sentarse y representarse ante el Fondo Monetario Internacional sea el Ministerio de Economía. ¿Por qué digo esto? Es porque es sumamente importante. Normalmente las operaciones con el fondo, en muchos países se exige la aprobación del Congreso para cualquier tipo de endeudamiento, empréstito u obligación contraída con el exterior. Pero en el caso del fondo, como siempre tiene este enfoque hacia balance de pagos, es decir, hacia cumplimiento de obligaciones con el exterior, normalmente los recursos quedan afuera, es decir, quedan en cuentas del Banco Central, pero no entran al país. Se trata de que no sean utilizados para apoyo financiero, para apoyo presupuestario, en el caso de los gobiernos. Ese es uno de los grandes problemas que suele pasar, ¿no? Ese es el origen del por qué terminan recurriendo al fondo, cuando los gobiernos gastan mucho más de lo que tienen. Entonces, la idea es que básicamente el fondo ayude para que los países no entren en incumplimiento de pagos con el resto de los países. En el caso del IFR y ante las particularidades que supuso el COVID, se rediseñó este instrumento para que pueda ser otorgado como un apoyo presupuestario para los gobiernos. Fueron 87 países que recurrieron a este IFR. La limitación es la participación en el fondo. Cada país miembro tiene una participación. En el caso de Bolivia son 240.1 millones de DEX, por eso hemos recibido esa cantidad. Y obviamente en otros países la metodología es que esto lo asume el Banco Central y luego el Banco Central le otorga un crédito interno al Ministerio de Economía, donde probablemente no hace falta una aprobación congresal. En nuestro caso, como era el Ministerio de Economía el que toma la decisión y el que representa a Bolivia frente al FMI, es el Ministerio de Economía el que lleva adelante la operación, donde el Banco Central actúa como un banco, básicamente, como un facilitador financiero. Entonces, ese es uno de los grandes problemas hoy día, básicamente la relación directa que se ha tenido que establecer entre el Ministerio de Economía y el FMI.
Obviamente el FMI no establece ningún tipo de contrato, también para quienes están afuera ya desde hace tiempo o no han visto la Constitución hoy día, cualquier tipo de endeudamiento requiere un contrato y una aprobación congresal. Y aquí también complemento el contexto que ha puesto Gonzalo. Cuando el gobierno de Janine Áñez asume... Perdón, José Gabriel, tal vez si puedes 1 minuto, 2 minutos para terminar y dar la posibilidad de que Julio venga. Perfecto, termino en 2 minutos. Cuando el gobierno de Janine asume, el presupuesto general del Estado ya había sido aprobado, fue aprobado en realidad bajo el diseño que había dejado de usarse. Ahí teníamos 1.800 millones de dólares de endeudamiento externo por multilaterales, más 1.500 millones de dólares en bonos soberanos. Obviamente el Congreso, que estaba dominado por el MAS, decide no aprobar absolutamente ninguno de esos créditos, entonces ahí nosotros teníamos un problema muy serio de flujo de divisas desde el exterior, les digo desde la perspectiva del Banco Central, pero también teníamos un desbalance financiero bastante importante en el ámbito interno, porque obviamente estos recursos estaban destinados a inversión pública, gasto y demás. Entonces, ante esa situación, más los gastos extraordinarios que se tenían que realizar por el coronavirus, pues se tiene que recurrir al Fondo Monetario Internacional. Bien lo dijo Gonzalo, no hay condicionamientos, no es como un acuerdo de stand-by. Y una de las cosas interesantes de esto es que el fondo ya en noviembre del 2019, en diciembre del 2019, cuando emite su informe de artículo 4, es un informe anual que suele ser sobre las economías de los países miembros, reconoce el hecho de que modificar el tipo de cambio del mediano, corto y mediano plazo era sumamente complicado, ¿no? Algo que el fondo no había hecho durante 14 años en el caso de Bolivia. Entonces, la relación con el fondo se había establecido también pensando un poco en lo que se venía. Ahora en junio el fondo se va a recapitalizar. Eso significa que, por ejemplo, la participación de Bolivia en el FMI va a crecer. Las necesidades de financiamiento son muy grandes, ya lo ha dicho Gonzalo, estamos apuntando a 5.000 millones de dólares de financiamiento en el año, pero gran parte de esos recursos no son para gasto corriente, sino que están vinculados a créditos, a préstamos, a obras públicas que tienen también vinculaciones con contrataciones y demás. Entonces, no son recursos frescos, no son recursos de libre disponibilidad, cosa que sí te puede dar el fondo. Entonces, un poco también la intención de ese momento era abrir canales de financiamiento. Ustedes conocen el resto de la historia, Gonzalo la ha descrito bastante bien. El problema con eso es que eventualmente estamos cerrando puertas. Hay que recordar que Banco Mundial, CAF y BID, por ejemplo, son entes que están relacionados al FMI y también da una señal muy mala al mercado privado de deuda, ¿no? Entonces, eso explica, por ejemplo, por qué hoy día no hemos salido a emitir estos 1.500 millones de dólares que están presupuestados y eventualmente la situación se va complicando más. Las cifras en términos externos no están siendo buenas y obviamente al salir al mercado en este momento sería muy caro. Entonces, la devolución del dinero no solamente ha afectado al TGN, no solamente le ha quitado plata para gastar, sino que también está afectando la posición financiera del país. Muchas gracias. Muchas gracias, José Gabriel, y gracias por haber acelerado la última parte de la presentación, muy interesante. Julio, entonces tú tienes la palabra. Gracias. Bueno, yo voy a hacer sobre la base de las exposiciones de Gonzalo y José Gabriel. Primero, permítanme a mí felicitarlos por esta actividad de intercambio de opiniones que son tan necesarias en nuestro país. Quiero decirles que hay muy pocos foros de este tipo. Antes teníamos bastante, ahora no. Y es importante esto porque en Bolivia, como ustedes bien saben, hay una grieta, como dicen los argentinos. La sociedad boliviana está muy dividida, ¿no? Y necesitamos instancias de diálogo, ¿no? No hay en este momento foros para abordar estos temas con el gobierno y con aquellos que pensamos diferente al gobierno. Por lo tanto, yo los felicito en este sentido. Han planteado muchas preguntas y, a ver, yo quiero dar algunos datos para que comprendamos más o menos cómo está la microeconomía en el país, si tenemos en cuenta que
Hay un estudio, una investigación que hizo el CERES, por ejemplo, donde señalaba que hay una desocupación del 21% de la población económicamente activa, ¿no? El INE señala que la desocupación urbana ha bajado del 12% de julio del año pasado a un 8% a finales del año 2020, ¿no? Y que los más afectados son mujeres y los jóvenes, ¿no? Las tasas de desempleo de mujeres alcanzan a 10% y de jóvenes a un 14%. Y en el tema de las empresas, especialmente si bien todas las empresas han sido afectadas, con excepción de algunos sectores, pero las más afectadas son las micro y pequeñas empresas que, por ejemplo, en la Ciudad del Alto, la Federación de Microempresarios planteaba, un poco exagerado, pero según su información, que hasta un 40% de sus afiliados estaban cerrando puertas. Entonces, la situación a nivel microeconómico es muy, muy delicada. Y claro, en ese contexto, recibir la noticia de que el gobierno está devolviendo dinero al Fondo Monetario causa sorpresa. Pero, estimados colegas, yo creo que para entender, para comprender esta acción del gobierno, hay que ver el contexto general. Y permítanme ahí muy brevemente que no vamos a poder entender si no vemos cuál es la visión del gobierno, del nuevo gobierno en Bolivia respecto a su inserción internacional y a sus problemas internos. A ver, voy a partir de lo siguiente. Miren ustedes, el nuevo gobierno se instaura el 8 de noviembre del 2020 y en política exterior, ¿qué hace para que vayamos comprendiendo esta situación? A los primeros embajadores que recibe es al embajador de Irán y al embajador del gobierno de Nicolás Maduro. Y el canciller recibe a la embajadora del Perú y al secretario general de los sindicatos del Brasil. O sea, ¿cuáles son los primeros nombramientos diplomáticos que hace el gobierno? Nombra a embajadores en Naciones Unidas, en la UNESCO, en Irán y en la Alianza Bolivariana de los Pueblos de América, el ALBA-TCP, y en Venezuela. Y cuando recibe a la encargada de negocios de los Estados Unidos, ¿quién la recibe? La viceministra de Asuntos Administrativos y Consulares. O sea, primero está el canciller, después viene el viceministro de Relaciones Exteriores, luego está el viceministro de Comercio Exterior e Integración, y en cuarto lugar está esta viceministra de Asuntos Administrativos, y ella es la que la recibe a la representante de los Estados Unidos. Eso por un lado, desde el punto de vista de la política exterior. Luego, miren ustedes lo que hace el gobierno con esta posverdad del famoso golpe de Estado. Señala que se ha dado un golpe de Estado y acusa de cómplices del golpe de Estado a la Unión Europea, a la Organización de Estados Americanos y a las Naciones Unidas. Y la exdiputada Patti, que es la persona encargada del movimiento al socialismo de iniciar toda esta represión judicial, ¿no? Señala que va a enjuiciar a la OEA, a la Unión Europea y a la ONU por su participación en el golpe de Estado. Otro ámbito para comprender esta situación, para la posición de Bolivia respecto al Fondo Monetario Internacional, se da estos últimos días, los 2 últimos días, cuando fracasa el inicio de la vacunación masiva de las personas de la tercera edad en Bolivia, y el gobierno va a acusar de ese fracaso al capitalismo y a los países desarrollados de genocidio disimulado por acaparar vacunas. Y el cuarto punto, muy brevemente, es el serio problema que tiene el movimiento al socialismo por la división interna que está viviendo
debido a los cuestionamientos que se hacen al expresidente Juan Evo Morales por su forma de dirigir su organización política y por la designación de candidatos a presidente, vicepresidente, diputados, senadores, gobernadores y alcaldes. Por lo tanto, hay una necesidad política de reunificar a sus bases rebeldes, de volverlas fieles a su proyecto. Entonces, como ustedes pueden apreciar, la política del gobierno del señor Luis Arce Catacora y de David Choquehuanca está ideologizada al 100%, y en ese contexto debemos analizar la devolución del dinero al Fondo Monetario Internacional. Entonces, acá no son las cuestiones técnicas, las cuestiones financieras o las cuestiones jurídicas las que han llevado a que el gobierno tome esta decisión, sino esto pasa por un claro mensaje de posicionamiento político ideológico a las bases del movimiento al socialismo y un claro mensaje de alineamiento internacional con la República Popular China, la Federación Rusa, las Irán, Cuba, Venezuela y Argentina. Entonces, ustedes me preguntan, ¿cuál es el impacto en el ciudadano? El impacto directo de esta devolución del dinero al Fondo Monetario no ha tenido un impacto serio, no ha generado una conmoción en la población, pero sí tiene un impacto en la percepción del ciudadano, que el gobierno está tomando medidas y que todos tienen que alinearse política, ideológicamente. Caso contrario, van a tener serias dificultades. Entonces, este no es un tema económico, este es un tema fundamentalmente político de la ideologización de las medidas que toma el gobierno del movimiento al socialismo. Y en ese caso tenemos que analizar desde ese punto de vista. Caso contrario, va a ser difícil que comprendamos. Yo me quedo acá para que más bien haya mayor participación de los colegas que nos están siguiendo. Muy gentil, gracias. Muchas gracias, Julio, y muchas gracias a los tres por las presentaciones. Pienso que hemos tenido un abanico de perspectivas, yendo desde del enfoque meramente técnico-económico y terminando en la parte política y también de relacionamiento internacional. Muy interesante y enriquecedor las explicaciones. Pienso yo que muchos de los conceptos que teníamos nosotros han sido aclarados. En particular, cuando José Gabriel indicó muy claramente que el Fondo Monetario no da créditos. Son otros esquemas los que se tiene que, otra terminología la que tendríamos que utilizar. No sé si tuvieran entre ustedes algunas acotaciones suplementarias o preguntas, pero yo me lanzaría con un comentario, y es tal vez una preocupación mía. En un contexto internacional en el cual todas las organizaciones internacionales financieras se están movilizando para poner a disposición de los países, en particular los países pobres, fondos financieros que les permitan afrontar los costos relacionados con la lucha a la pandemia. Recientemente el Fondo Monetario está aumentando esa capacidad de financiamiento. El grupo de países del G20 está sugiriendo que se dé mayor apoyo financiero. Entonces, es un contexto en el cual todas estas organizaciones quieren apoyar y ciertamente muchos países están llamando a ese apoyo. Ahí surge para mí la incógnita de Bolivia. Es el único país que tiene, diría yo, el lujo de devolver recursos financieros que podrían ser necesarios. ¿Y cuál es la repercusión, la percepción internacional? Hace un par de semanas vi un informe del BBC News, que el título es Bolivia no quiere el dinero del Fondo Monetario Internacional. Eso da una percepción de que Bolivia no necesita financiamiento, que tiene ese financiamiento. No sé si tienen algunos comentarios que aportar, y el orden es en función del que levante la mano o active su micrófono más. El dedo más rápido gana. Sí.
Bien, a ver, algunas cosas que contestando a lo que tú dices y luego te voy a robar 2 minutos para complementar algunas cosas en función de lo que decía Julio. Sí, el efecto internacional es muy grande, como les decía al final de mi presentación, no solamente con los organismos internacionales, sino también con los mercados privados, porque esta señal es demasiado dura. Las cifras están ahí, es muy difícil esconder la debilidad macroeconómica, la debilidad externa que tiene el país en este momento. Y obviamente cuando los posibles compradores de estos bonos, los 1.500 millones de dólares que iban a salvar un poco, perdón, los 3.000 millones de dólares que iban a salvar un poco el 2021, pues la sensación es que este país ahorita está primando lo ideológico por sobre lo práctico y lo económico, ¿no? Y en eso coincido plenamente con Julio. Entonces, en ese sentido, te quedan los compradores, los posibles compradores son básicamente los especuladores. Eso es algo bien complejo. Gonzalo hablaba de la emisión que ha hecho Perú en las semanas anteriores, ha colocado bonos a 100 años al 4%, 4,25%, lo cual es una tasa extraordinaria, pero en el caso nuestro nosotros estamos con calificaciones muy bajas, estamos con una posición externa muy mala, con estas señales además que ensucian la parte económica, la llevan más hacia lo político, y evidentemente las tasas que nosotros saldríamos a pagar prácticamente duplican lo que habría pagado Perú con periodos de 10 o 20 años a lo más largo posible. Entonces, la situación es muy mala. En lo interno, el impacto del FMI sí tiene un impacto, básicamente porque el sector público ha tenido que desembolsar 2.700 millones de bolivianos para devolver esta plata, ¿no? O sea, esta plata que llegó de afuera y que la toma el Banco Central, la pone en reservas y contra esos dólares pues le entrega a bolivianos al Ministerio de Economía. Esos bolivianos que estaban en una cuenta inmovilizada a cargo del Banco Central, pero que eran del Ministerio de Economía, pues se han tenido que neutralizar, si quieren, se han tenido que absorber de nuevo por el Banco Central y se ha devuelto los 354 millones de dólares. Entonces, la consecuencia es que el Ministerio de Economía, en un momento en el que necesita recursos para llevar adelante una serie de gastos, reactivar la inversión pública, que es uno de los fetiches de este gobierno, pues se ha quedado con menos disponibilidad incluso de bolivianos. Eso es algo muy, muy llamativo. Y luego algunas cosas que, a ver, lo que sucede hoy día con el FMI, yo lo pondría, por ejemplo, en veremos qué va a suceder en junio, julio, cuando se duplique o se triplique prácticamente la participación de Bolivia en el FMI. Este incremento del balance del FMI va a repercutir en un incremento de la participación de todos los países miembros. Quisiera ver cómo va a reaccionar el gobierno, porque la señal que ha dado ahora es muy complicada. Vamos a ver si acepta estos recursos que vienen de arriba y decide tomarlos, ¿no? Entonces, esta es una situación bastante complicada que vamos a ver qué hace. La consecuencia directa también de haber cerrado puertas con el FMI es que nos deja en manos de algunos actores internacionales que no son buenos prestamistas, o por lo menos son bastante conocidos por usureros. Es el caso de Chile. O sea, si uno piensa en quiénes pueden financiar lo que necesita Bolivia hoy día, y yo sé que a muchos les preocupa seguir endeudando al país, es cierto los límites que están alcanzando, pero evidentemente un endeudamiento bajo este perfil de inversión pública no es sostenible. Hay que repensar seriamente qué hacemos con la plata que viene de afuera, pero necesitamos plata de afuera. Y en ese sentido necesitamos mucha plata que venga de afuera. CAF, BID, Banco Mundial ya están llegando a los límites, han jalado todo lo que podían durante el 2020, hoy día no tienen demasiado espacio para seguir prestando, el único que te queda es FMI, y obviamente si tú te cierras puertas a ellos, el único bilateral que te puede llegar a quedar es China, pero evidentemente las condiciones con China pueden ser muy, muy duras, ¿no? Entonces, yo no veo muy bien el panorama en términos de acceso a mercados internacionales, ¿no? de crédito, no veo muy buenas perspectivas. Cierro con una pregunta que han hecho y ya con eso dejo de monopolizar.
El acuerdo constitutivo del FMI dice muy claramente que lo que hace el FMI es intercambio de divisas. El acuerdo constitutivo del FMI es un acuerdo que han firmado todos los países miembros y que ha sido refrendado por la Constitución, por lo tanto tiene rango de convenio internacional y por lo tanto tiene rango de ley en el caso de Bolivia. Por eso es ahí donde el apoyo legal que teníamos para no ir a Congreso. Lamentablemente las autoridades políticas en ese momento eran demasiado inocentes en alguna medida y bueno, decidieron ir al Congreso y es ahí donde se sienta la base jurídica para todo el problema que tenemos ahora. Muchas gracias, José Javier. Tal vez invitar a Gonzalo a que haga algún comentario del punto de vista del impacto de esta devolución en la calificación riesgo del país. Se mencionó obviamente que esa calificación de riesgo subió, lo cual implica que la capacidad de financiamiento o de tener acceso a financiamiento internacional se encareció para el país. Es algo que es efectivamente concreto y porque pienso yo que Bolivia va a necesitar tener acceso a financiamiento. No pienso que podamos generar los recursos que necesitamos. Mira, el nivel de endeudamiento ahorita en Bolivia respecto al PIB es algo como 29, 30%. Si tú te endeudas 10% más, no va a haber, digamos, grandes problemas. Tienes ese margen. Por supuesto, depende en qué vas a invertir, en fin, en todas las cosas de la calidad de la inversión que hagas. Pero no hay muchas alternativas. De las pocas fuentes de financiamiento que requiere la reactivación económica están vinculadas al sector externo, ¿no? Y evidentemente también todas las calificadoras, Moody's, Standard & Poor's, todas ellas han bajado sus riesgos y eso se traduce, por supuesto, en que tú vas a necesitar pagar una mayor tasa de interés. La anterior vez en el mercado privado nosotros hemos pagado casi 5.7, 5.8 y ahora está alrededor de 5.5 más o menos los papeles estos que fueron vendidos hace unos 3 o 4 años. Ciertamente ahora si tú pones al mercado habrá que ver cómo reacciona el mercado, pero no creo que puedas poner a una tasa menor al 6%, ¿no? Va a ser más difícil. Eso es lo que un poquito también ha frenado al gobierno porque obviamente se han hecho exploraciones de cuánto recibiría el mercado y son tasas un poco más elevadas que el gobierno tendría dificultad en asumir. Ahora, respecto al tema del Fondo Internacional y el impacto que esto tiene, también cabe aclarar una cosa que es muy importante. No sé hasta dónde pueden ir los chinos, pero los únicos que tienen espalda financiera significativa para hacerte préstamos de la dimensión que Bolivia necesita, supongamos 2.000, 3.000 millones de dólares de un solo saque, son los del Fondo Monetario Internacional. El nivel de préstamos del BID, de la CAF, de todos estos están en rangos mucho menores. Entonces, en algún momento vas a tener que hacer algún tipo de reaproximación al Fondo Monetario Internacional si es que no quiere estar prestándote de a poquito de muchos. Los chinos no sé hasta dónde podrán querer entrar, pero sabemos que muchos de los créditos son de proveedores, son créditos no de libre disponibilidad. Esa es otra de las ventajas que tiene el fondo, son créditos que no van condicionados a proyectos, como es el caso del BID o del Banco Mundial, ¿no? Entonces, ahí los márgenes de endeudamiento existen, hay que ver la calidad de la inversión, pero no hay duda que la situación externa es pues delicada, ¿no? Delicada. Ahora, hay una pregunta que con eso termino, que dice, ¿por qué los economistas no hablaron, no reclamaron, digamos, de este tema? Se habló bastante hoy, ¿no? Pero el argumento que el gobierno al final, después de haberle explicado y comentado, criticado de que esto no era una medida inteligente, se refugia en el argumento legal, ¿no? Dice, bueno, yo no podía recibir un crédito que había entrado de manera ilegal y que no había sido aprobado por la Asamblea. Entonces, yo no podía ir contra 2 artículos de la Constitución que ellos citan, ¿no? Y ese es el principal argumento, ¿no? De orden legal, y las críticas le han llovido por todas partes. Pero el gobierno no está muy preocupado con las críticas que van de ciertos sectores. Estos temas son puestos en un lenguaje, en un imaginario
donde todavía es muy bien visto las paradas de gallo, macho, ¿no es cierto?, los nacionalismos, que nunca como antes, que le hemos devuelto su plata a los imperialistas, ¿no? Todo este lenguaje que cae muy bien, yo les diría, en buena parte de la población, ¿no es cierto? Entonces, los actos soberanos, o toda esta idea que a nosotros nos parece muy polémica de que el problema de las deudas sería el capitalismo, cuando en realidad la mayoría de el problema de las vacunas sería el capitalismo, cuando la mayoría de las vacunas vienen de China y de Rusia, ¿no es cierto? A nosotros nos parece realmente descabellado, pero grueso de la población cree en ese juego amigo-enemigo del país con el contexto internacional, ¿no? Y lo crea firmemente y se centra en las fibras más íntimas de los nacionalismos atávicos que hay en el país, ¿no? Muchas gracias, Gonzalo. Estamos recibiendo varias preguntas, entonces lo que propongo yo es dar la oportunidad a que Alfonso y Cristian puedan leer las preguntas de la audiencia y las pueden indicar a quién está dirigida. No sé quién quiere empezar, Alfonso o Cristian. Intentaré hacer yo este ejercicio, el primer ejercicio. Sí, bueno, muchas gracias. Hay un montón de preguntas y no todo va a poder ser preguntado, pero creo que hay primero una inquietud en cuanto a este tema de independencia del Banco Central y cuál va a ser la consecuencia de esto en futuros préstamos, en futuras condiciones y en futuro manejo de la política monetaria boliviana. Entonces, pienso que esa es una primera pregunta. Segunda pregunta es, y alguien ya mencionó que vamos a necesitar cambiar un poco la manera en la que nos manejamos, cómo nos prestamos, etcétera, etcétera. No vamos, ¿cuál es la opinión de los expositores acerca de un posible ajuste? Vamos a necesitar un severo ajuste, un serio ajuste de la economía boliviana en los próximos meses. No estamos frente a una necesidad de una devaluación. Y tercero, una política algo un poco más abierto. ¿Cuál sería un rol de los economistas para evitar esta politización tan fuerte de pronto de estos aspectos de préstamo, compañía, de esta pelea de enemigo en amigo, y cómo esto se podría ilustrar, qué cálculos se podría hacer, qué información se podría proveer a la población para que entienda cuáles son los verdaderos costos de estas operaciones? Empezaré yo con algunas de las preguntas. No hay tal, el tema de la independencia del Banco Central nos tenemos que olvidar. Ya el Banco Central durante los primeros 14 años del gobierno del Movimiento al Socialismo estuvo sometido al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, y esto tiene mucho más fuerza en esta segunda gestión de gobierno del Movimiento al Socialismo. A ver, les voy a dar unos datos para que ustedes conozcan. Por ejemplo, el Banco Central publicaba cada semana las famosas estadísticas semanales. Si ustedes entran a ver la última estadística semanal, ahora la semana en el Banco Central es de 3 semanas. La última, si mal no recuerdo, es del 18 de marzo, ¿no? Entonces, ¿por qué no están dando a conocer esta información? Porque primero tienen que consultar al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, y el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas le consulta al presidente Arce Catacora. Entonces, la publicación de estadísticas se va alargando. Ese es un tema. Por lo tanto, la tal independencia no se va a dar. Y la otra sobre si hay que hacer un ajuste o no, desde mi punto de vista sí, pero aquí quisiera dar algunos datos que veía también en las preguntas. Alguien preguntaba sobre la deuda externa. El último informe que tenemos sobre la deuda externa del Banco Central señala que a finales de febrero de este año, la deuda externa desembolsada era alrededor de 12.500 millones de dólares. Y una deuda por desembolsar de 4.300 millones de dólares. Ese es el estado. Y todo ese endeudamiento con la China, tenemos una deuda de alrededor de 1.100 millones de dólares, y por desembolsar todavía hay 800 millones de dólares. O sea que
el gobierno tiene todavía posibilidad en este año de hacer uso de estos 4.300 millones de dólares, pero sabemos que ese dinero no es pues de libre disponibilidad y por lo tanto la necesidad de dinero fresco es importante. Para terminar esta mi intervención, ¿por qué especialmente no están publicando las estadísticas semanalmente? El principal factor es el tema de las reservas internacionales netas. Están manipulando y jugando con las reservas internacionales netas porque estas van disminuyendo. Lo que no se ha mencionado acá, cuando Bolivia devuelve en febrero el dinero al fondo, esos 340 y tantos millones de dólares, el 23 de enero Bolivia recibe un crédito de la CAF de casi el mismo monto, de 327 millones de dólares. O sea, lo que ha devuelto al fondo ha ingresado inmediatamente por parte de la CAF, ¿no? Entonces, y esas movidas que está haciendo el gobierno a través del con el Banco Central, ¿no? Se están reflejando en un uso acelerado de las reservas que han caído. Y según la información que yo tengo fidedigna de las reservas, estas están por lo menos por debajo de unos 300 a 500 millones de dólares de lo que publica el Banco Central. Entonces la situación económica es realmente crítica. La de la independencia del Banco Central es importante para la gente porque ya hemos aprendido en los 80s cuando el Banco Central está sometido al poder ejecutivo, qué es lo que puede pasar. En el caso de los últimos 14 años que mencionaba Julio, evidentemente hay que reconocer que Luis Arce ha sido bastante responsable con el manejo del endeudamiento interno, básicamente porque tenía un flujo extraordinario de plata, no solamente que venía por el tema del gas, sino que la dinámica económica en el país también fue grande, la recaudación de IVA era bastante importante y por lo tanto él tenía recursos para manejarse. El 2014, cuando empieza a caer la dinámica externa, pues empieza a recurrir al endeudamiento externo, no recurre al Banco Central, eso es algo que también hay que mencionar. Pero ya el 2019, cuando los límites de endeudamiento empiezan a llegar a niveles donde ya eran llamativos, Luis Arce empieza a recurrir al endeudamiento interno, básicamente privados de AFPs, eso también tiene su límite, y eventualmente pues lo que te queda es el Banco Central. Hay una pugna casi natural entre el Banco Central y el Ministerio de Economía por el manejo de la política económica. Mientras el Banco Central quiere mantener la inflación baja, las tasas de interés en esta situación bajas, pues el Ministerio de Economía lo que está buscando es recaudar dinero y eso suele hacer el dinero más escaso en el mercado y por lo tanto sube la tasa de interés. Mientras más dinero hay en la economía, pues es más difícil neutralizar la inflación. Entonces, casi siempre esta pugna se puede resolver de una manera adecuada siempre y cuando haya independencia entre ambos actores. En el caso de Bolivia eso se ha eliminado y obviamente genera muchos riesgos. En el caso del ajuste, a ver, hay algo que hay que aclarar. El gobierno nacional gasta 3.500 millones de bolivianos en salarios cada mes. Ahora, de esos 3.500 millones de bolivianos, cerca del 40% tienen que ver con salarios a profesores y sector salud. El otro 30% tiene que ver con Fuerzas Armadas, Policía y otros sectores necesarios. Más o menos el 12 o 14% tiene que ver con administración pública y el otro, que ahí están incluidas, por ejemplo, las alcaldías, y un 3 o 4% tiene que ver con empresas públicas. O sea, a lo que voy, el principal gasto del sector público son los salarios. El problema es que esos salarios, en la gran mayoría de los casos, no se pueden reportar de manera rápida. Entonces, cuando hablan de ajuste en el caso del sector público, muchas veces estamos pensando en achicar el gasto vía recorte de personal, pero el problema es que gran parte de ese personal es necesario. Entonces, el ajuste en el caso boliviano tiene que venir por, primero, la redistribución del gasto. No puede ser que el gobierno central controle el 87% de los recursos y le deje a los gobiernos nacionales y universidades solamente el 13% de los recursos, cuando hoy día, por ejemplo, gran parte de la responsabilidad de la política de salud
y de educación está en manos de las alcaldías, por ejemplo, ¿no? Entonces, la primera gran medida, más allá de pensar en recortar o no, y ojo que yo soy más neoliberal que cualquiera de los que defienden un Estado grande, es el hecho de que hay que redistribuir el gasto. Antes de pensar en recortarlo, creo que hay que redistribuirlo porque ahí está uno de los principales problemas, ¿no? Tipo de cambio, de evaluación, sería una pésima idea. Hoy día gran parte de la estabilidad, si bien en los 80s, 90s esa generación de ciudadanos vinculaba la estabilidad económica a inflación baja, hoy día gran parte de la ciudadanía vincula la estabilidad económica al tipo de cambio, pero también tiene que ver con la ineficiencia del tipo de cambio para fomentar exportaciones, tiene que ver con los costos, gran parte de la producción nacional es importaciones primero, entonces obviamente una devaluación generaría costos más altos para poder producir. Hay una serie de restricciones que evidentemente hacen que la salida vía devaluación no sea la mejor en el caso actual. Muchas gracias, José Gabriel. Recibí un mensaje que los expositores tienen tal vez unos 10 a 15 minutos máximo. Entonces, es otra pregunta que pueda ser leída y ir rápidamente para dar la posibilidad a leer otras preguntas. Adelante. Quizás una pregunta muy rápida y aprovechando que Gonzalo va a intervenir después, una pregunta que ha surgido es, ¿qué podemos hacer los economistas? Porque hay una politización de este tema. ¿Qué podrían hacer los economistas? ¿Cómo se puede trabajar para crear un mayor concientización, conocimiento y saber cuál es el verdadero costo de estas operaciones que se hacen? ¿Cómo se estima este costo de emisiones? ¿Cuál es el impacto que eso tiene en la economía boliviana? Hay otras preguntas sobre fondos de pensiones, la situación, creo que ya nos han dado ideas para futuras charlas. No vamos a poderlas cubrir absolutamente todas. Gracias, Gonzalo. Sí, muchas gracias por la invitación. Los economistas no pueden hacer nada, salvo hacer reuniones como esta y lamentarnos de los problemas. La opinión pública, de donde podrías hacer algo, está controlada en las redes sociales por una demencia colectiva, ¿no es cierto?, de ambos lados, donde lo que menos importa es la verdad, la racionalidad, y se dicen barbaridades. Entonces, cuando intentas entrar a una discusión un poco más racional, razonable, se pierde eso en el océano, ¿no? La opinión pública más tradicional está controlada por la agenda política, ¿no? Entonces, es muy difícil realmente en estos instantes posicionar un debate económico más tradicional, más de ideas, de propuestas, porque todo está sobrepolitizado. Entonces, yo no soy muy optimista que los economistas puedan hacer algo, honestamente, salvo lo que nosotros hacemos y otros colegas hacen, estar en la opinión pública, pero nuestro impacto es marginal, debo decir, es marginal, especialmente en los grupos que votan, ¿no es cierto?, con Evo Morales, ¿no? Entonces, el colegio de economistas, hombre, es con suerte si te mueres y publican un artículo tuyo va a estar bien. O sea, ese es el colegio de economistas, no toca pito, ¿no ve? Y en el pasado era la Confederación de Empresarios Privados, los economistas de Bolivia, que tenían, digamos, cuando hacían un comunicado, eso tenía efecto público. Ahora es totalmente marginal, yo diría, y no soy muy optimista, no sé, tal vez los jóvenes nos pueden dar nuevas ideas para hacer eso, pero yo lo veo muy cuesta arriba eso. Sobre el tipo de cambio, voy a responder 4 preguntas, ya le he hecho una. Sobre el tipo de cambio, yo creo que ni el gobierno, ni el próximo, ni van a querer devaluar, pero se puede devaluar porque las reservas internacionales han bajado por debajo de, esto es para Mónica, ¿no? Están por debajo de $5.000 millones, 4.600, 4.800, nadie sabe exactamente, eso es durísimo, ¿no? Pero no se olviden que la mitad está en oro y la otra mitad está en dólares. Entonces, a rigor tienes como 2.300 millones de dólares disponibles, que es muy poco. Entonces, no creo que este gobierno se anime a devaluar. Creo que tampoco sería útil devaluar. Lo que sí puede ocurrir es que la gente devalúe, y eso es lo que más me asusta. Ya hemos tenido 2 ensayos de eso, de corridas, ¿no? Es decir, de
en realidad en noviembre de 2019 y en noviembre de 2020 han salido entre 800 y 1.000 millones de dólares del sistema financiero, ¿no? Lo que ha generado muchísimo miedo e incertidumbre. Entonces, si las cosas se complican, puede ser que la gente diga, bueno, el gobierno va a devaluar, pero yo devalúo. ¿Eso qué significa? Voy al banco y digo, denme mis bolivianos, se van a dólares y van al colchón bank, lo saco afuera, o yo ya no me preocupo por eso porque no voy a correr el riesgo de cambiar. Ese es un riesgo que existe, es sumamente peligroso y está ahí latente, ¿no? Rapidito sobre pensiones. Es un tema muy serio y no hemos hablado digamos, del sistema financiero boliviano, que es otro de los talones de Aquiles ahora. No nos olvidemos que el sistema financiero está prácticamente parado por el lado del pago, ¿no? Es decir, primero han sido 9 meses y ahora son 6 meses más donde la mayoría de los agentes económicos no están pagando sus créditos. No sabemos exactamente qué va a pasar cuando se libere eso y digan, bueno, a pagar todos el crédito. Las moras pueden dispararse. Sé que esto ya está afectando significativamente, especialmente a los bancos más chicos que no tienen espalda financiera. Entonces, ahí hay un tema complicado que viene unido al tema de pensiones. Ahorita lo de pensiones está medio congelado, pero hay una presión de ciertos grupos de que se devuelva parcialmente parte de las pensiones, ¿no? Y esa devolución de parte de las pensiones tendría un efecto macroeconómico sobre el crecimiento, pero podría contribuir a, obviamente, una mayor desestabilidad del sistema financiero. La crisis económica ahorita es real, en el sector real, ¿no? Todavía no es financiera y Dios quiera que no lo sea, porque ahí sí estaríamos en problemas. Finalmente, ¿cómo están los ingresos por exportaciones? Están mejorando un poco, los minerales han subido bien, digamos, en los últimos meses. El petróleo también ha recuperado significativamente, estaba alrededor de 40, ahora está en 60, 60 y pocos, pero está lejos de lo que fue el milagro en el año 2011, por ejemplo, ¿no? La reactivación pues requiere de muchos recursos que no los tenemos y se necesita préstamos, eso no hay la menor duda. No hay otra manera que en el corto plazo tú puedas conseguir 2.000, 3.000 millones de dólares que necesitas para invertir y para reactivar. El problema es que no hay plan de reactivación y no sabemos dónde van a ir. En esto de las fake news también hay la versión económica. En la versión económica es que la crisis comenzó el año 2019 y que en 11 meses el gobierno de Áñez reimplantó rápidamente el neoliberalismo, destrozó absolutamente toda la economía y fue realmente un efecto dramático, digamos, que habría pasado y que ahora, ahora que han vuelto los buenos de la película a la conducción de la economía, vamos a reactivar la economía. Entonces esto ha sido un mal momento hecho por unos locos que entraron, digamos, hace 11 meses, pero ya estamos de salida porque estamos reimplantando el modelo económico primario exportador, ¿no? Es la idea de que el tren estaba yendo muy bien, lo descarrilaron y ahora volvemos a colocarlo en las rieles y vamos a volver a una nueva normalidad. Y en esto no ayuda, con esto termino, digamos, el entendimiento del crecimiento que va a ocurrir este año. Sea 5 puntos, 5.5, como dice el Fondo Monetario, 4.8, no entendemos el tema del rebote estadístico. No nos olvidemos que este crecimiento va a tener que ser de -7, o sea que es -7 y recién, o sea, el crecimiento genuino es muy bajo. El 2021 va a ser muy bajo porque vas a tener que subir 7 pisos del sótano antes de volver a crecer, digamos, en términos genuinos. Entonces, la gente piensa que va a volver a una vieja normalidad y eso está alimentado por el gobierno. Ahora sí, vuelve el modelo primario exportador con todas sus virtudes, ¿no? Muchas gracias, Gonzalo, y muchas gracias, Julio, muchas gracias, José Gabriel. No quisiéramos abusar del tiempo que tan amablemente nos han proporcionado para esta charla. Muchas gracias por compartir con nosotros sus visiones. Estoy convencido de que esta charla nos ha permitido mejorar enormemente nuestra comprensión de estos temas económicos que nos preocupan y que tienen gran relevancia para todos nosotros. Mil disculpas a todos los participantes que hicieron preguntas y las cuales no logramos vehiculizarlas. Sin embargo, esas preguntas nos dan pautas
para próximas charlas. Esta ha sido la primera charla que el Club de Ginebra ha organizado. Vendrán otras y utilizaremos las preguntas que no fueron abordadas ahora para organizar futuras charlas. Nuevamente, antes de terminar, en nombre del Club de Ginebra, les agradecemos mucho Julio, Gonzalo y José Gabriel por compartir con nosotros, y muchas gracias a todos los participantes por haber estado con nosotros. Les deseamos todo lo mejor y esperamos poder contar con su participación en un futuro próximo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos ustedes. Saludos. Gracias, muy gentiles.